Hay algo que necesito preguntarles antes de empezar. Una pregunta que se ve simple, pero que, si se toman el trabajo de pensarla de verdad, cambia todo lo que van a escuchar en los próximos minutos. ¿Qué hace que un deporte se meta en el alma de un país? No el fútbol, no básicamente. Hablo de algo más específico. Hablo de por qué en Argentina, durante décadas, un auto de carrera era mucho más que un auto de carrera. ¿Por qué Fangio no era solo un piloto? Porque el nombre de Reutemann, pronunciado 50 años después en una charla de café en Buenos Aires, todavía produce un silencio reverencial que muy pocas cosas producen en ningún idioma. Hablo de por qué, cuando Gastón Mazacane hizo su última carrera en la Fórmula 1 en 2001, sin que nadie lo anunciara, sin que nadie lo marcara en el calendario, Argentina dejó de existir en el deporte más prestigioso del planeta. ¿Y por qué 23 años después, un pibe de Pilar con el número 43 en el auto se subió a la cuadrícula de salida de Monza y todo ese silencio acumulado explotó al mismo tiempo? Yo tenía 1 año cuando Mazacane hizo su última carrera. 1. Caminaba como podía, no sabía hablar todavía, no entendía que era un kart ni que era un motor, y mientras yo aprendía a ponerme de pie, Argentina dejaba de estar de pie en la Fórmula 1. Sin saber que íbamos a estar caídos durante más de 2 décadas. Quiero que entiendan bien eso. Yo no nací siendo la esperanza del automovilismo argentino. Nací en el año en que esa esperanza se extinguió. Y hay algo en eso, algo en esa coincidencia temporal, que cuando lo pienso me deja un sabor que no sé bien cómo describir. Como si el deporte hubiera necesitado ese tiempo. Como si Argentina hubiera necesitado ese tiempo. Como si yo hubiera necesitado exactamente esos 23 años de formación, de karting en pistas de tierra, de noches solas en departamentos fríos de Europa, de aprender a hablar italiano antes de aprender a hablar a los periodistas de la F1, para llegar al momento de Monza con exactamente lo que necesitaba para no quebrarse. Pero antes de hablar de mí, tengo que hablarles de él, del hombre que hace que todo esto tenga sentido histórico. Del hombre que transformó a Argentina de un país que amaba las carreras a un país que las conquistó. Juan Manuel Fangio nació en 1911, en Balcance, provincia de Buenos Aires, el hijo de un inmigrante italiano que trabajaba como albañil y que no tenía ningún plan para que su hijo recorriera Europa a 300 km/h convenciendo a los mejores equipos del mundo de que él era el piloto más completo en la historia del deporte motor. Fangio empezó tarde, muy tarde para los estándares modernos. Su debut en la Fórmula 1 fue a los 39 años. 39. Hoy, con los modelos de desarrollo de pilotos que existen, un piloto de 39 años en la Fórmula 1 es considerado un veterano que ya vivió su mejor etapa. Fangio empezó a los 39 y en los siguientes 8 años ganó 5 campeonatos del mundo con 4 equipos diferentes: Alfa Romeo, Maserati, Mercedes-Benz y Ferrari. Eso no es una estadística. Eso es una anomalía histórica que nadie, absolutamente nadie, ha replicado desde entonces. ¿Qué hacía Fangio diferente? Los que lo vieron correr describían una cosa sobre todo: su capacidad para regular, para saber exactamente cuánto presionar y cuánto conservar en función de lo que pedía la carrera en ese momento específico. No el piloto más agresivo, no el que tomaba más riesgos, el que tenía la inteligencia táctica de saber exactamente qué velocidad era la que ganaba la carrera, no la que ganaba la vuelta. Esa diferencia, que parece sutil cuando la explicas con palabras, es la diferencia más importante que existe entre los pilotos buenos y los campeones del mundo. Fangio corría en una época donde la Fórmula 1 mataba pilotos con una regularidad que hoy es imposible de imaginar. Sus compañeros de equipo morían, sus rivales morían. Piero Taruffi, Luigi Musso, Peter Collins, Mike Hawthorne, la lista de nombres que desaparecieron de las pistas durante los años de Fangio es larga y oscura. Y en ese contexto, donde manejar rápido podía costarte la vida, Fangio no solo ganaba con una consistencia que sugería que su relación con el límite era diferente a la de todo el mundo. No lo buscaba como una frontera, lo conocía, y conocerlo le permitía usarlo sin traspasarlo. Cuando Fangio ganó su 5º campeonato en 1957, Argentina tenía un piloto que era literalmente el mejor en el deporte más peligroso del planeta. Y eso no es un dato deportivo, eso es una declaración de identidad. Los argentinos de esa época no veían en Fangio a un hombre rápido en un auto, veían a alguien que les decía que lo que eran capaces de producir era de primer nivel mundial. En un país que siempre tuvo la duda sobre si lo que hacemos era tan bueno como lo que hacían los europeos, Fangio fue la primera respuesta definitiva. Sí, lo es.
y lo puedo demostrar 5 veces. Después de Fangio vino Reutemann, Carlos Alberto Reutemann, el cordobés, que compitió en la Fórmula 1 entre 1972 y 1982. 12 victorias, 12 podios de primer lugar en el campeonato más competitivo del mundo de su era. Fue compañero de equipo de Niki Lauda en Brabham, fue compañero de Gilles Villeneuve en Ferrari, fue compañero de Carlos Reutemann en Williams. Ya saben lo que quiero decir. Fue uno de los mejores pilotos de su generación, en una generación que incluía a Lauda, a Scheckter, al propio Villeneuve. En 1981, Carlos Reutemann estuvo a un punto del campeonato del mundo. Un punto. La última carrera de la temporada, el Gran Premio de Las Vegas, necesitaba terminar octavo para ser campeón. Terminó octavo. El problema fue que Nelson Piquet, su rival de título, terminó quinto. Y eso bastó para que el campeonato se fuera para Brasil por un punto. Un punto que en el automovilismo argentino todavía duele 45 años después, como si hubiera pasado ayer. La pregunta que siempre se hace cuando se habla de ese punto es ¿qué hubiera pasado si Reutemann hubiera atacado más en la segunda mitad de esa carrera? Si hubiera apostado por el riesgo en lugar de por conservar. Si hubiera sido más Fangio o más Villeneuve en ese momento. No hay respuesta definitiva. Lo que sí hay es esto. Reutemann terminó su carrera en la Fórmula 1 sin el campeonato que merecía, y Argentina perdió su segunda gran oportunidad de ver a un ciudadano suyo levantar el trofeo más importante del deporte motor. Después de Reutemann, la historia argentina en la Fórmula 1 entra en un periodo que los libros registran, pero que nadie en Argentina recuerda con el mismo calor. Esteban Tuero, que corrió 6 carreras en 1998, Gastón Machacane, que tuvo un par de temporadas en los últimos equipos de la parrilla entre 2000 y 2001. Pilotos que llegaron, compitieron con lo que tenían y desaparecieron del radar internacional sin que el mundo prestara demasiada atención. Y después, nada. 2002, nada. 2003, nada. 2004, 2005, 2006. Los años de Schumacher, Alonso, Kimi. Nada de Argentina. 2007, el año del McLaren espía. El año del duelo Hamilton-Alonso. Sin Argentina. 2008, 2009, Hamilton campeón, Brown GP, sin Argentina. 2010, 2011, 2012, 2013, los 4 campeonatos de Vettel, sin Argentina. 2014, 2015, la era turbo híbrida de Mercedes, sin Argentina. 2016, 2017, Rosberg campeón, Hamilton de vuelta, sin Argentina. 2018, 2019, Verstappen creciendo, sin Argentina. 2020, 2021, el año de la batalla épica Hamilton-Verstappen, sin Argentina. 2022, 2023, Verstappen dominando, sin Argentina. 23 años. 23 años en los que la Fórmula 1 cambió de motores atmosféricos a turbohíbridos, de autos que parecían cohetes a máquinas de ingeniería sin precedentes, de una parrilla de 22 coches controlados por volantes con 4 funciones a sistemas de 700 botones y modos de deployment eléctrico que los pilotos tienen que manejar mientras van a 320 km/h por una recta. 23 años en los que el deporte creció, se comercializó, se expandió a mercados nuevos, conquistó audiencias que nunca habían mirado una carrera, creó estrellas globales de una escala que Fangio ni imaginaba. Y Argentina miró todo eso desde afuera. Yo estaba en ese afuera. Mis primeros recuerdos de la Fórmula 1 son recuerdos de alguien que mira por la ventana. Recuerdo que en casa ponían a veces las carreras los domingos y que el sonido de los motores, el sonido aspirado de esa época, antes de que cambiaran los motores, me hacía algo que no le pasaba con ningún otro sonido. Me hacía querer estar cerca. No entendía qué era exactamente, no tenía la edad para entender qué es la Fórmula 1, qué es una curva rápida, qué es una estrategia de pit stop, pero el sonido me llegaba a un lugar que no sabía nombrar. Mi viejo me llevó por primera vez a ver karting cuando tenía 5 años. No karting profesional, karting de club, en una pista de provincia donde los karts tenían marcas de golpes de temporadas anteriores y el asfalto tenía más parches que asfalto original. Y cuando vi esos autos dando vueltas, cuando vi cómo los pilotos entraban a las curvas y cómo sus cuerpos se inclinaban con la fuerza G,
algo se cerró dentro de mí con un clic que todavía escucho. Supe. Con la claridad que a veces tienen los niños y que los adultos generalmente perdemos, supe que eso era lo que iba a hacer. No supe que iba a llegar a la Fórmula 1, supe que iba a correr. La diferencia entre saber que vas a correr y saber que vas a llegar a la Fórmula 1 es el trabajo de una vida entera. Es los 4 y 5 de la mañana entrenando mientras los chicos de tu edad duermen. Es el frío de las pistas europeas en octubre, donde el kart no agarra bien y vos tenés que compensar con el cuerpo lo que el auto no te da. Es la fila de profesores de idioma que tuviste que tener para aprender a comunicarte en un mundo que habla inglés e italiano, y que al principio mira con condescendencia al chico que viene de Sudamérica con el apellido difícil. Colapinto. En Argentina te lo pronuncian bien desde el primer día. En Italia tardaron meses. En Inglaterra todavía no terminaron de decidirse. Y hay algo en eso, en la dificultad que tiene el mundo para pronunciar el apellido de un piloto argentino, que es una metáfora de algo más grande. El mundo de la Fórmula 1 no estaba diseñado para pilotos como yo. Estaba diseñado para pilotos de academias europeas con apellidos fáciles y padres en la industria. Yo llegué de costado, sin el diseño correcto, y tuve que convencer al sistema de que me hiciera lugar. Fangio hizo lo mismo en su era, Reutemann también, y en ese sentido, aunque los tiempos son diferentes y las circunstancias no tienen comparación directa, hay un hilo que nos conecta, el hilo de tener que llegar a donde no esperaban que llegaras. En los años en que Argentina no tuvo representación en la Fórmula 1, el deporte cambió radicalmente su relación con América Latina. Brasil, que ya tenía a Senna y a Piquet en la memoria colectiva, agregó a Massa, a Nasser, a Di Resta. Esperen, Brasil construyó una cultura de formación de pilotos que hoy produce regularmente candidatos de primer nivel mundial. Colombia tuvo a Montoya durante años. México tiene a Pérez, que a estas alturas es una institución. Venezuela tuvo a Maldonado. Chile tuvo a González. América Latina estuvo representada en el paddock con diferentes grados de éxito durante todos esos 23 años que Argentina pasó invisible. Y Argentina miraba. Desde Reutemann hasta Colapinto, desde 1982 hasta 2024, el país que le dio a la Fórmula 1 al mejor piloto de su historia miraba desde afuera cómo sus vecinos competían en el escenario que Fangio había hecho brillar. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué un país con la pasión automovilística de Argentina, con el turismo carretera que llena estadios provincianos y con una tradición mecánica que viene de las estancias y los talleres familiares, tardó 23 años en volver a la máxima categoría? La respuesta es económica, pero también es cultural. La formación de un piloto de Fórmula 1 tiene un costo que en Argentina no existe ninguna estructura para soportar. En Europa, el camino de un piloto prometedor está parcialmente subvencionado por academias, por sponsors regionales, por sistemas de formación de las propias escuderías. En Argentina, ese camino lo financia la familia. Y la familia de un piloto argentino que quiere llegar a la Fórmula 1 tiene que tomar decisiones económicas que la mayoría de las familias del mundo no pueden ni imaginar. Vender propiedades, endeudarse, apostar el patrimonio en el talento de un chico de 12 años que todavía no puede garantizar que va a tener la consistencia necesaria para llegar al nivel que esa inversión requiere. Mi familia lo hizo. No voy a entrar en los detalles de lo que costó, porque eso es una conversación privada entre nosotros y cada miembro de mi entorno que apostó algo en este proyecto. Pero puedo decirles que hay noches en las que pienso en los números y en las decisiones que tomaron personas que me quieren, y el peso de eso, no como presión sino como deuda de gratitud, es uno de los combustibles más constantes que tengo cuando los días son difíciles. 23 años después de Mazacane, en el paddock de Monza, un pibe de Pilar con apellido italiano difícil se subió a un Williams FW46 con 4 horas de preparación para un Gran Premio real. Y Argentina, que había estado mirando por la ventana durante 2 décadas, se pegó al vidrio de una manera que los sistemas de streaming globales registraron como uno de los picos de audiencia más grandes del país en ese género para ese año. Ese momento, ese regreso, tenía todo el peso de Fangio, de Reutemann, de los 23 años de silencio. Y yo lo sentí. Lo sentí en la frenada de la primera chicana, donde la fuerza G me recordó que esto era real. Lo sentí cuando el ingeniero me habló por radio por primera vez en la vuelta de formación y escuché mi propio nombre en el sistema de comunicación de un auto de Fórmula 1 real. Lo sentí en el parque cerrado cuando me bajé y vi las banderas. Hay países que tienen su historia en la Fórmula 1 como un dado.
Italia siempre tuvo Ferrari, Gran Bretaña siempre tuvo Williams, McLaren, Aston Martin. Esta historia ya estaba escrita y los pilotos llegan a confirmarla. Argentina no la tiene así. La nuestra es discontinua, accidentada, con décadas de ausencia entre los capítulos grandes. Y eso significa que, cuando uno de nosotros llega cargando no solo su propia historia, sino todos los silencios que vinieron antes. Yo no elegí ese peso, lo heredé. Y la diferencia entre heredar algo y elegirlo es importante, porque cuando heredas algo no podés devolverlo si se pone pesado. Lo cargas o te queda chico. Y hay dos maneras de cargar con ese tipo de herencia en una pista de carreras, con temor o con orgullo. Con el miedo de que representas algo tan grande que fallar te costará más que a cualquier otro piloto, o con el orgullo de que cada vez que estás en la parrilla, el nombre de Fangio está ahí también, invisible, sosteniendo algo. Yo elegí el orgullo. No porque sea especialmente valiente o especialmente consciente de la historia. Lo elegí porque el miedo no va rápido. El orgullo sí. 5 días. En 5 días, el 8 de marzo de 2026, me subo a la parrilla de Albert Park como piloto titular confirmado de la Fórmula 1, con motor Mercedes, con un equipo que en los últimos meses diseñó soluciones técnicas pensando en cómo yo manejo, con los datos de Bahrein que me dicen que estoy donde tengo que estar, y ya con una temporada y media de Fórmula 1 en el cuerpo que me da la referencia que Fangio tardó 10 años en construir y que Reutemann tardó 12. Pero más que todo eso, con algo que ningún dato de telemetría puede capturar, con la certeza de que en Argentina hay gente que va a poner el despertador para las 5 de la mañana del domingo, que va a preparar el mate la noche anterior para tenerlo listo, que va a ponerse la camiseta o el gorro o lo que sea que encontró en la tienda de los colores de Alpine para sentirse parte de algo que entienden que es más grande que una carrera. Esa gente no me sigue porque sea el más rápido en la parrilla. Me sigue porque represento algo que les pertenece, algo que el tiempo y las circunstancias les habían quitado durante 23 años y que ahora está de vuelta. Me sigue porque Fangio les enseñó que un argentino puede ser el mejor. Reutemann les enseñó que un argentino puede estar a un punto de serlo. Y yo, en este momento de la historia, soy la tercera entrega de esa misma promesa. Con un auto nuevo, en un deporte transformado, en un mundo completamente diferente al que dominó Fangio, pero con el mismo motor interno, el mismo hambre, la misma certeza de que el límite que el mundo te pone no es el límite real. Fangio ganó 5 veces, Reutemann estuvo a un punto. Yo estoy empezando. Y si aprendí algo de sus historias, y las estudié como se estudia un circuito antes de una carrera, con datos y con emoción al mismo tiempo, es que la grandeza argentina en el automovilismo no es un accidente. Es el producto de una manera específica de relacionarse con el límite, de no temerle, de usarlo. Ahora déjenme contarles algo de lo que pasó en los últimos días, porque la historia de Fangio y Reutemann es el pasado, pero hay un presente que también importa antes de ir a Melbourne. En los test de pretemporada en Bahrein y en Barcelona, completé 2.452 kilómetros. 2.452. Solo en Bahrein fueron 352 vueltas en 3 días. Eso no es preparación, eso es obsesión. Porque cuando sabes que tenés la herramienta correcta por primera vez y el A526 con el motor Mercedes es exactamente eso, no querés bajar del auto. Cada vuelta es información. Cada tanda larga es un argumento que le haces al equipo de que el piloto y el coche ya hablan el mismo idioma. Lo que dije en las conferencias de prensa antes de que saliera del simulador por última vez antes de viajar a Australia fue esto. Es difícil saber exactamente cuán competitivos vamos a ser. Eso lo dije públicamente. Y lo dije porque es honesto. La Fórmula 1 2026 tiene regulaciones técnicas tan nuevas que ningún equipo puede saber con seguridad dónde va a estar en la parrilla real hasta que corran los primeros tiempos en clasificación. Los datos de Bahrein son indicadores, no certezas. Pero lo que sí sé, lo que sí me dijo el coche en cada vuelta de las 2.452 que hice, es que el A526 fue diseñado para un tipo específico de piloto. Un piloto audaz y sensible al mismo tiempo. Alguien que puede sentir el límite del agarre antes de que los sensores lo registren y atacar exactamente en ese momento sin traspasarlo. El director del equipo lo explicó de una manera que todavía me resuena.
Este coche premia al piloto que se atreve a ser exacto en lugar del que se atreve a ser impreciso y espera que la suerte lo salve. Yo soy ese piloto. Lo fui en Bakú con Williams, lo fui en los 6 fines de semana con Alpine en 2025. Y lo que los 2.452 kilómetros de pretemporada me dicen es que 2026 me va a dar la temporada completa para demostrar cuánto puede llegar esa exactitud. Australia es el comienzo de la demostración, y lo que puedo garantizarte, lo único, es que cuando apaguen las luces de largada en Albert Park, en ese auto va a haber un piloto que sabe exactamente de dónde viene. De Balcarce a Pilar, de Fangio a Colapinto, de 5 campeonatos a la primera carrera de una temporada que apenas empieza. El silencio de 23 años terminó. Esta es la secuela. Y las secuelas, cuando están bien escritas, son mejores que el original. Yo soy Franco Colapinto, y esto, finalmente, con toda la historia de Argentina en las espaldas, empieza de verdad. Suscríbete si querés estar en el paddock de Albert Park esta semana, porque lo que viene no es solo una carrera, es el próximo capítulo de una historia que tardó 23 años en seguir.